Espacio patrocinado por Clínicas Dental 7, Ayuntamiento de Utrera, Marchapán, GAES, Factory Mi Sofá, Caja Rural de Utrera. Porque sin solución de continuidad damos paso a la primera ponencia del Congreso propiamente dicha. Yo les tengo que confesar que en la visita que realizamos a Monseñor Fisichella cuando iniciábamos a trabajar los trabajos del Congreso, aquello era un verdadero hervidero de actividad. Toda la congregación estaba pues puesta en modo jubileo. Así que nos trasladará esas experiencias y nos trasladará esas líneas que nos marcó al principio de los trabajos del Congreso. Lo presentará don Jesús Catalá, obispo de Málaga. Don Jesús, cuando usted quiera. Un fraternal saludo, señor arzobispo, delegado especial del Santo Padre para esta ocasión, señor arzobispo de Sevilla y señor nuncio, demás hermanos, arzobispos y obispos, cabildo catedral, hermanos mayores y autoridades, cofrades y fieles todos. Presentar al ponente de hoy es un gozo, pero también es un poco un reto. Don Salvador Fisichella, más conocido como Rino Fisichella, nace en Codogno, en provincia de Lodi, en Italia, y frecuenta el Instituto Clásico en San Francisco de los Padres Barnabitas, en Lodi, alumno del Colegio Capranica en Roma y también de la Universidad Pontificia Gregoriana, donde obtiene el título de doctor en teología. En 1976 es ordenado presbítero en la Iglesia de los Santos Protomártires Romanos por el cardenal Ugo Poletti de la diócesis de Roma. Después de la ordenación pasa a trabajos y misiones pastorales, vicario parroquial en la Iglesia de los Santos Protomártires, donde fue ordenado, y también asistente diocesano de Acción Católica, nombrado canónigo de la Basílica de Santa María in Trastevere, y después enseñante de Teología Fundamental en la Universidad Gregoriana. Vicerrector después de la Iglesia de San Gregorio Nacianceno y capellán de la Cámara de los Diputados. Miembro del Comité Central del Gran Jubileo del 2000, que todos recordamos. En 1998, el Papa Juan Pablo II lo nombra obispo auxiliar de Roma y encargado del sector sur, ordenado por el cardenal Camillo Ruini, que era el entonces el vicario del Papa en la Ciudad Eterna. Ese año pasa a ser presidente de la Comisión Diocesana sobre las relaciones de ecumenismo y diálogo interreligioso. También colabora en la Congregación para las Causas de los Santos, colaborando en la encíclica Fides et Ratio. En el 2002 es nombrado rector de la Pontificia Universidad Lateranense, presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II, sustituyendo al cardenal Scola. Después trabaja en temas de beatificaciones, como lo de Antonio Rosmini, Pío XII, Juan Pablo II y Pablo VI, siendo miembro de la Congregación de la Doctrina de la Fe, de las Causas de los Santos, Pontificio de la Cultura y Congresos Eucarísticos Internacionales.
En 2008 el Papa Benedicto XVI lo nombra presidente de la Pontificia Académica para la Vida, sucediendo al Monseñor Esgrecha. Y en el 10 es nombrado presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. En el 11, del Consejo de la Cultura, miembro del mismo y de las comunicaciones sociales. Y aquí participa en una iniciativa que es Misión Metrópoli, o Metrópolis, en la que 10 o 12 grandes ciudades de Europa se reúnen para plantear el tema de la evangelización. Participan Barcelona, Budapest, Bruselas, Dublín, Colonia, Lisboa, Liverpool, París, Turín, Varsovia y Viena. Un momento de impulso de evangelización. Y en el 13 es nombrado presidente del Consejo Internacional de Catequesis, que pasa del clero al dicasterio o la congregación de evangelización. Es colaborador de distintas congregaciones y organismos de la Santa Sede, como buen teólogo, y que es renovado incluso durante distintos quinquenios, que son los que suelen ser nombrados. En el 2022 entra en vigor la Constitución Predicate Evangelium y queda constituido el Dicasterio para la Evangelización. Y después, en el 24, es miembro del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Y hace escasamente mes y medio, presenta Luce, que es la mascota del jubileo del año 25, inspirada en el deseo de la Iglesia Católica de vivir en el interior de la cultura pop. Hay que conocer un poco porque nos va a sorprender. He hablado sobre, digamos, su colaboración en los organismos de la Santa Sede. Él tiene otro campo que lo cultivó desde mucho más joven, que es el trabajo de la docencia y de la escritura. Escritor, autor de obras teológicas fundamentalmente, que yo me he permitido agruparlas en 3 o 4 capítulos. Primero, teología fundamental, de la que ha sido profesor y encargado de esta materia, con unas obras, La Revelación, Acontecimiento y Credibilidad, Diccionario de Teología Fundamental, un léxico, Teología Fundamental de von Balthasar. Otro campo es la Cristología, Jesús de Nazaret, Profecía del Padre, El Camino de la Verdad, el misterio del hombre en el misterio de Cristo. Otro, digamos, grupo de trabajo, de escritos, son comentarios a documentos papales, por ejemplo, Dios es amor, que se refiere a Deus Caritas, un comentario, El Camino de Maús, que es de Sacramentum Caritatis, y otro comentario, nuevo comentario teológico pastoral del Catecismo de la Iglesia Católica, así como de la teología del Papa Juan Pablo II. Y finalmente, la última agrupación sería la tarea suya como reflexión teológica en la teología. Forma parte de lo que sería la teología fundamental. Aquí tiene varios trabajos que nos lo presentan. Es difícil sintetizar tanto para una persona que desde muy joven ha estado dedicado en la Iglesia a colaborar de manera pastoral, en trabajos pastorales, en trabajos de la Santa Sede y en la docencia y en la publicación de obras. Me permito finalmente decir unas honorificencias que ha recibido. En el 2005 fue medalla de oro a los beneméritos de la cultura y del arte en Roma. En el 2021 comendador de la Orden de la Stella d'Italia y en el 2022 recibe también la edición Premio Internacional Bonifacio VIII para una cultura de la paz. Deseo terminar esta presentación, que naturalmente uno se deja muchas cosas,
pero podemos pensar que el señor arzobispo de Sevilla y los que han organizado este segundo congreso han elegido a un buen ponente para hablar de la misión evangelizadora alma de las hermandades. Alguien que el tema evangelización lo lleva en el alma. Muchas gracias y a todos que podamos escuchar. El precursor es la voz que presenta y se calla. Ahora escuchemos la palabra. Excelencia, señor delegado del Santo Padre, Excelencia, señor nuncio apostólico, excelentísimo arzobispo de Sevilla, queridos hermanos obispos y sacerdotes, autoridades, más simplemente queridos hermanos y queridas hermanas. Ahora conocen todo de mi vida. ¿Qué puedo decir más? Agradezco muchísimo. Bueno, no puedo comentar todo que el señor obispo dice sobre mi vida y sobre mi obra, pero voy a hablar, a participar con ustedes una reflexión sobre las cofradías, especialmente en vista de la evangelización. Para crear un contexto teológico sobre la importancia de la piedad popular y en particular de las cofradías que expresan una parte significativa de ella, es necesario volver a la enseñanza del Concilio Vaticano II. En el segundo capítulo de la Constitución Dei Verbum, que expone el gran tema de la tradición, me parece la referencia más decisiva para expresar algunas consideraciones que pueden ayudar no solo a comprender la importancia del fenómeno de las cofradías, hermandades, esparcidas por el mundo entero desde hace siglos, sino sobre todo el rol que están llamadas a desempeñar hoy y mañana en la Iglesia. En algunos aspectos estoy tentado a aplicar a las cofradías la expresión de Henri de Lubac, un teólogo francés del siglo pasado, cuando, reflexionando sobre el gran valor del pensamiento cristiano de los antiguos autores, quedados en la sombra, se expresaba así: esta nube de testigos menores que con su mismo número atestigan el vigor de una fecundísima tradición, más de cuanto habrían podido hacer algunos grandes nombres aislados, nos había sumido en una especie de estupor. Estaba ahí nuestro patrimonio familiar, del que muchos sospechaban apenas su existencia, mas aún por el cual alguno ostentaba incluso desprecio, no habiéndolo explorado seriamente. Era necesario entonces traer nuevamente a la luz su valor, y eso no se podía hacer sin entrar lo más profundamente posible en las perspectivas mismas de la época que se estudiaba.
nosotros hubiéramos completamente fallado si en relación a ello no hubiésemos tenido al menos un cierto sentido de nostalgia. Sin embargo, no se trataba de abogar por un retorno quimérico a sus métodos y a sus esquemas mentales. Hacerlo entrever, inspirar en ellos, de ser posible, el gusto retrospectivo, esta era nuestra ambición. Y estamos cada vez más convencidos que similar resultado es seguramente una ventaja para el esfuerzo teológico de nuestro tiempo, puesto que, sin que debamos copiar a los antiguos, se puede recabar mucho de un mejor conocimiento, no solo de los frutos de su pensamiento, sino también de la linfa interna que lo has nutrido. Fin de la cita. Queridos hermanos, si fuésemos capaces de mirar la historia de las cofradías con estos ojos, que tienen la intención de recordar la riqueza de la tradición del pasado, para hacer más humano nuestro presente, entonces seríamos capaces de su auténtica revaloración histórica y teológica. Las cofradías, hermandades, pertenecen a un pasado que ha marcado nuestra historia de fe. Recuperar el tejido histórico donde nacieron y reconstruir el horizonte eclesial que ha provocado su origen permitiría hacer surgir los motivos que impulsaron su nacimiento y consentiría encontrar las plenas motivaciones para su existencia. Diversos intentos ya han sido realizados en este sentido. Sin embargo, parece faltar aún el horizonte teológico que permitiría tener una visión más coherente con el desarrollo de la vida de fe y el testimonio que se deriva. Las cofradías, por tanto, deben insertarse dentro de ese proceso de tradiciones que marca la gran tradición de la Iglesia. Todo entonces vuelve al gran capítulo de la tradición. ¿En qué consiste? ¿Cómo se interpreta? ¿Cuáles contenidos le pertenecen? ¿Y en cuáles condiciones se puede modificar? Si se puede. Estos argumentos pertenecen a la vida cotidiana de la Iglesia de nuestros días. La respuesta que el teólogo está obligado a ofrecer no puede ser aquella simplista que viene de algunas partes propuestas con argumentos diversos. Algunos comportamientos hoy ya no son entendidos. La Iglesia debe ir al mismo ritmo de los tiempos. Faltan las bases racionales y todo se reduce a devocionismo. Semejantes expresiones que llevan en ella algo de verdad, pero hacen sonreír porque muestran que poca familiaridad se tiene con la naturaleza de la propia fe, que limitada es la visión que reduce toda la Iglesia
solo al occidente y qué miopía se esconde al sostener que estos tiempos sean de verdad los mejores. La fe, queridos hermanos y hermanas, exige entrar en profundidad, no a detenerse en los slogans o en las repetidas investigaciones sociológicas sobre la religiosidad que de vez en cuando muestran una tendencia de crisis y abandono de la práctica religiosa, sin mostrar, sin embargo, otras manifestaciones de la fe presentes, más allá de la participación en la Eucaristía dominical y de la catequesis sacramental, que es tan importante, pero no es la sola realidad de la vida de la Iglesia. Como decía, es el culmen, es la fuente. Esta consideración puede ser extremadamente útil también para nosotros hoy, cuando se vive la tentación de descartar todo lo que ha marcado el pasado porque es incapaz de responder a las diversas cuestiones que surgen en el presente. Qué gran arrogancia se ha manifestado en los recientes años al constatar que se desechan tradiciones solo porque son fruto de los siglos pasados. Si se tuviese al menos la humildad de retomar el significado que fue puesto en algunos signos, entonces se podría comprender el sentido que impulsó realizarlos. Probablemente este proceso favorecería una comprensión más profunda y nos haría más cautos al clasificar todo demasiado rápido como tradiciones pasadas. No se puede estar movido por sueños nostálgicos de restauración, pero tampoco ceder apresuradamente y privarse de un necesario sentido histórico que favorece la comprensión de las culturas y de cómo se expresan. No es menos imprudente sostener que el pasado no tiene nada que enseñar ni siquiera a nuestros improvisados maestros del presente. El tiempo escapa, pero la historia permanece. Esta dimensión requiere que haya siempre discípulos dispuestos a escuchar y que estén disponibles a dejarse fascinar por las conquistas realizadas por un periodo histórico. La discontinuidad como regla del progreso no tiene raíces profundas y quererla seguir lleva a la esterilidad. La regla de la continuidad, en cambio, hace fecunda la obra del investigador porque lo introduce en un proceso ciertamente más faticoso, pero necesario para entrar en el espíritu del tiempo y comprender el sentido del movimiento en acto. Regresan llenas de provocación las sabias palabras del filósofo. La tradición es la fe viviente de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Y supongo
que debería agregar hasta qué punto es el tradicionalismo lo que le dan tal mal nombre a la tradición. Es precisamente así. Quien hoy habla de tradición es etiquetado rápidamente como tradicionalista y ha dejado de vivir. Demasiado instrumental, ingenua esta identificación, por no decir que quienes la realizan tienen una visión míope, a menudo producida por la ignorancia. La tradición es condición de vida, sin la cual no se da futuro. Debería estar bien convencido de esto, al menos los creyentes. Quien tiene familiaridad con la comprensión del misterio es muy consciente de que la misma composición de los textos fundamentales de la fe, como los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, son en primer lugar el fruto de una tradición oral transmitida de generación en generación. En la época de Internet, todo esto falta. La cultura de lo inmediato está absorbiendo velozmente las categorías tradicionales del espacio y del tiempo para adentrarse en un contexto privado de referencias. La conciencia de ser un misterio para nosotros mismos y parte de un misterio más grande que nos envuelve y que fue expresado en los ritos, en las devociones de los siglos, también a través de obras de gran valor literario y artístico, no conduce al aniquilamiento, sino más bien a descubrir el sentido de esta pertenencia que fascina si se emprende el camino correcto. Evitar las preguntas más significativas que la búsqueda del sentido de la vida impone no es una conquista, sino el colapso de la propia personalidad. Por otra parte, el descubrimiento de los grandes ideales como la justicia, la verdad, el amor, surgen de su común pertenencia al sentido de responsabilidad que tiene necesidad de permanecer vivo en nuestro ánimo y transmitido en los modos más atractivos para permitir a las generaciones futuras acoger al verdadero sentido de la vida. Ahora, no podemos negar que estamos de frente a una nueva cultura. La cultura digital que hace propia la inteligencia artificial evidencia cada día el cambio cultural dentro del cual nos encontramos, mostrando que estamos solo al inicio de un proceso que no conocemos aún y que modificará radicalmente nuestro modo de pensar y actuar. Y por eso aquí se pone el desafío de la evangelización. Es necesario
humanizar la tecnología y hacer la vida personal más capaz de descubrir el gran valor del estupor, de la maravilla ante la belleza, partiendo de uno mismo. Son muchos y diferentes los tentativos para adentrarse en la historia de las cofradías y hermandades. Me parece que precisamente aquí, en esta tierra, en esta estupenda catedral, aquí, en esta tierra que ha visto el nacimiento de obras únicas en el mundo, fruto de la espiritualidad popular, se pueda con mayor convicción hablar de la belleza como vía privilegiada de la evangelización. ¿Qué es lo que atrae, sobre todo en la Semana Santa, a millones de personas que provienen de diversas partes del mundo, sino es la belleza de las tradiciones que las generaciones se transmiten gelosamente de padre a hijo y que son fruto de la fe de una comunidad que se identifica con algunos signos como expresión de identidad y de pertenencia. Sin belleza, queridos amigos, sin belleza no existe amor. Y sin belleza no tendríamos el inicio de la fe cristiana. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, comprendió inmediatamente cuanto fuese decisivo para expresar los contenidos de la fe, recurrir a la belleza. Ella se expresó ante todo en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Quién podría negar la belleza de los textos bíblicos que incluso hoy no solo fascinan, sino que provocan la reflexión y la conversión de la vida? La literatura, el arte, la música, el teatro han dado voz en el curso de los siglos a muchas manifestaciones de fe del pueblo de Dios. La belleza corre el riesgo de no encontrar audiencia en ninguna parte. Es una cita que con tono de tristeza el teólogo von Balthasar escribía. Sin embargo, es el término que debe marcar el inicio de la reflexión sobre la fe y el anuncio del Evangelio. Cuando el misterio se revela, lo hace asumiendo la belleza. Me gusta compartir un texto de mi maestro, Ansús von Balthasar, que nos ayuda a entrar mayormente en mérito de la problemática. Cito: en un mundo sin belleza, incluso si los hombres no pueden prescindir de esta palabra y la tienen continuamente en los labios, equivocando su sentido, en un mundo que quizá no está privado de ella, pero que ya no está en grado de verla y de afrontarla, también el bien ha perdido su fuerza de atracción. La evidencia
de su deber ser cumplido. Y el hombre se queda perplejo frente a esto y se pregunta por qué no debe más bien preferir el mal. La violencia de hoy es falta de belleza, es falta de anuncio de belleza donde viene amor. La belleza que siempre ha fascinado y creado una peculiar forma de contemplación que conduce al amor, podría desaparecer lentamente de nuestro mundo, con el peligro de caer en la desesperación. Si, desgraciadamente, esto sucediese, el vacío sería enorme y no podría ser sustituido por nada. Donde falta la belleza, ahí falta el amor. Y con este, el sentido de la vida y la capacidad de generar. Nuestro mundo, lamentablemente, ha abusado del término. La belleza recorre cada vez con mayor frecuencia los discursos públicos. Sin embargo, parece que ya no se está en grado de verla y realizarla. Si la belleza, de hecho, se agota en la corporeidad y ya no se es capaz de suscitar el genio para afirmar su obra que perdura en los años, entonces se cae en lo efímero y en consecuencia se pierde el sentido de la búsqueda de la verdad. Si la fuerza de atracción falta, entonces uno se vuelve incapaz de crear cultura y la vida personal y social se vuelve insípida. Hay tanto en juego que amerita una reflexión común y que asumamos conjuntamente la responsabilidad de anunciar el Evangelio a la luz de la belleza. La belleza nos permite superar la fragmentariedad que domina soberana en la cultura de estos decenios, incapaz de captar la unidad y el fundamento del saber. Por paradójico que parezca, nuestros ojos han perdido su fuerza y como los somatidios de los insectos solo son capaces de captar lo suficiente para responder a las preguntas inmediatas, sin ser ya capaces de plantear el interrogativo de fondo sobre la existencia que nos pide dar una respuesta llena de sentido. El contexto para releer hoy la historia de las cofradías no debería prescindir de esta dimensión estética. Ciertamente, yo no ignoro la vía de la caridad, que tomando forma en las obras de misericordia ha generado en el curso de los siglos el deseo de hombres y mujeres que de manera comunitaria han vivido en las cofradías su testimonio de fe concreta, tangible, visible.
Este camino, sin embargo, se puede insertar en la vía de la belleza, que ha sido percibida como un llamado a seguir de cerca la vía del discipulado cristiano. Nada ni nadie podrá nunca agotar la cantidad de maravilla que una persona experimenta ante la belleza. Las procesiones que atraviesan nuestras ciudades con los símbolos de la fe encarnada y enculturada no hacen otra cosa sino provocar maravilla y suscitar los interrogativos que están a la base de la conversión del corazón. La reacción de serenidad que tantos perciben en las diversas procesiones de nuestras cofradías conduce progresivamente a la contemplación del misterio de la fe y a la necesidad de despertar y reavivar la fe personal. Esta expresión de la arte cristiana lleva consigo la tarea irrenunciable de anunciar la belleza de nuestra fe. Cierto, no olvidamos que a menudo nuestras imágenes expresan el tema del sufrimiento. Alguno podría pensar que el sufrimiento de Cristo o de la Virgen puede ser un obstáculo en la expresión de la belleza. No es así. Desde San Pablo hasta nuestros días, pasando por San Agustín, la belleza del crucifijo es un punto de referencia constante. En este rostro maltratado por el sufrimiento, indescriptible de la muerte en cruz, nosotros aplicamos las palabras del Salmo. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El arte de nuestras cofradías y hermandades ha acogido esta enseñanza y tanto en la representación como en el utilizo de los materiales han dado voz a este misterio de amor. El oro, la plata, la madera más valiosa y las telas más finas, todo ha sido utilizado para hacer bello el sufrimiento fruto del amor. El paso de generación en generación que caracteriza la transmisión de las tradiciones populares permite a cada generación crecer en la fe, permaneciendo ligada a sus raíces. En este contexto, queridos amigos, no está fuera de lugar la referencia al aforismo medieval que adquiere todo su valor. Juan de Salisbury nos transmite la expresión de su maestro Bernardo de Chartres, que ha hecho historia. Cito, Bernardo decía que nosotros somos como enanos sobre los hombros de gigantes, de modo que podemos ver más cosas y más lejos que ellos, pero no
por la agudeza de la vista o la pose del cuerpo, sino porque somos transportados más en alto y nos elevamos gracias a la grandeza de los gigantes. Fin de la cita. Me gusta pensar en las cofradías y hermandades de hoy como enanos sobre los hombros de los gigantes, capaces de ver más lejos que sus maestros, porque estos han impreso en las tradiciones, porque estos han impreso en las tradiciones los signos indelebles de la manifestación popular de la fe. Si estos enanos de hoy son capaces de vivir intensamente y con amplitud de mirar cuánto han recibido, transformándolo con coherencia en el espíritu de nuestro tiempo, en el futuro se convertirán a su vez en nuevos gigantes que hagan subir sobre sus hombros a nuevos jóvenes que vivirán con el deseo de transmitir de manera siempre viva las tradiciones de los padres. Queridos amigos y amigas, volvemos por lo tanto al inicio de mis consideraciones. La tradición como instrumento vivo para mantener la riqueza del depósito de la fe significativo para cada tiempo y que hoy en manera urgente necesitamos de nuevo de anunciar. El recurso a la tradición impulsa a las cofradías a conservar la responsabilidad de crecer como una comunidad. La transmisión de las tradiciones, de hecho, no es nunca una obra individual, sino que es expresión de una comunidad que se identifica con lo que ha creado para dejarlo a cuantos vengan después de nosotros. La llamada a ser testigos veraces de la palabra de Dios, entonces, compromete a las cofradías y hermandades para que en sus manifestaciones de fe y de caridad sean siempre testigos fieles de un contenido que abrace el tiempo pasado, pero capaces de mirar al futuro con la carga de esperanza que se compromete a transformar el presente. El recurso a la tradición, por lo tanto, puede ser un contenido a seguir para expresar de la mayor manera la relación de las cofradías y hermandades en la comunidad cristiana que vive y que actúa su historia. La tradición, por su propia naturaleza, está viva porque es entregada a una comunidad viviente que aporta siempre algo de sí en lo que recibe. Concludo con un hermoso texto de San John Henry Newman que puede nos ayudar. Comentando para sus estudiantes universitarios el pasaje de Lucas, el evangelista,
en donde dice que María conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón, el santo cardenal aprovecha para aplicar las mismas palabras a la acción de la Iglesia. La comunidad de las cofradías puede hacer las suyas, infundiendo la necesaria renovación que la misma fe requiere. Cito: por eso, la Virgen María es nuestro modelo de fe, tanto en la acogida como en el estudio de la verdad divina. No piensa que es para ella suficiente aceptarla, sino que se detiene. No solo la toma en posesión, sino que la aprovecha. No basta para ella darle su asentimiento, sino que la desarrolla. No solo le somete la razón, sino que la aplica, no buscando razonar antes de creer, como Zacarías, sino sobre todo creyendo sin razonar y luego razonando con amor y reverencia después de haber creído. De tal modo, ella nos ofrece el símbolo, no solo de la fe de los sencillos, sino también de los doctores de la Iglesia, que tienen la tarea de investigar, valorar, definir los contenidos de la fe, además de profesarla. Por lo tanto, se deberán reconocer plenamente la dificultad y el riesgo de desarrollar lo que está implícito en una tradición. Desarrollar los que recibimos de las generaciones del pasado para poder hacer a la generación del futuro un anuncio de verdadera fe. Muchísimas gracias. Nos preparamos para la celebración de la Eucaristía, mientras los señores arzobispos y obispos se revisten. ¿Algún aviso? Alguno me ha preguntado si la entrada los próximos días será simplemente con la acreditación que hemos recogido todos. Lo recuerdo a los periodistas que tienen a su disposición la sala de prensa en el arzobispado y para el acceso mañana por la mañana a las sesiones de la mañana tendremos las puertas de San Miguel y del Bautismo, las dos puertas que dan a la avenida.